Está con nosotros Jorge Saucedo en este contexto de los jóvenes. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Marcela. Buenos días, licenciado. Un saludo al auditorio. Hace unos días, la agencia de noticias AFP captó el momento en el que elementos de la Guardia Nacional detienen una familia de migrantes ante lo que intentarían cruzar el río Bravo en la ciudad de Juárez. Hoy podemos ver la fotografía que es publicada en distintos medios de comunicación. Una lamentable fotografía, pero que es importante que la visualicemos y la tengamos presente porque es la realidad de lo que está pasando en nuestra frontera, y es que las deportaciones de migrantes desde México se ha disparado en los primeros 5 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El número fue triplicado. Si tomamos en cuenta que en diciembre del 2018 fueron 5,717 y para abril de este año 14,970. Esto significaría que se ha deportado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hasta abril 45,370 personas, la mayoría de origen centroamericano. ¿Por qué es tan importante hablar de este tema? Bueno, el tema de migración siempre ha sido un tema muy controversial, sobre todo, por ejemplo, ahora que vimos la entrega de recurso federal que se dieron de 30 millones de dólares en un primer momento, pero al final van a ser 100 millones de dólares por parte del gobierno federal, y el tema de el trabajo que se está haciendo por parte de la Guardia Nacional a los Estados Unidos para el gobierno de Donald Trump, lo cual pues demuestra 5 cosas que yo creo que son las más importantes. La violación a derechos humanos por parte del gobierno mexicano hacia los migrantes. Segundo, la presión impresionante que está ejerciendo el gobierno mexicano por el tema el gobierno estadounidense, por el tema de los aranceles al gobierno mexicano. Tercero, el desconocimiento de las autoridades, principalmente de la Guardia Nacional, sobre los derechos de tránsito que tienen los migrantes al entrar a nuestro país, porque dentro de las leyes y de la Constitución hay derechos consagrados que nadie puede pues suspender o hacer a un lado. Cuarto, que la Guardia Nacional ni siquiera tiene la calidad para tener las facultades de detener a migrantes, porque hay que recordar que sus facultades son totalmente distintas, y lo más importante es que analistas consideran que va a pasar lo que sucedió en su momento cuando fue los momentos más complicados de la guerra contra el crimen organizado, donde las policías preventivas se volvieron fuerzas de combate. Bueno, aquí estamos hablando que fuerzas de combate están tomando facultades del Instituto Nacional de Migración. Entonces, no tiene un sentido, más allá de que la Guardia Nacional pues tenga los elementos que necesitan para detener el tránsito de migrantes. Estamos hablando que ahorita en las fronteras de México se han llevado 21,000 elementos policíacos y militares. 26 ya. 26, o sea, estamos hablando de que estamos militarizando las fronteras mexicanas cuando pues no debiera ser esto, ¿verdad? O sea, estamos yendo en contra de lo que por mucho tiempo México ha estado abogando y está exigiendo el trato justo y digno a los migrantes en Estados Unidos. Pues ahora estamos siendo cómplices del maltrato de ellos. Bueno, la nota de hoy al respecto dice que las operaciones de las fuerzas federales incluyen también detener a las bandas de tratantes de personas que cobran hasta $15,000 por cada migrante que trasladan a Centroamérica y a Estados Unidos. Esto también es parte de nuestra realidad, y esto también es parte de algo que debe detenerse. Mucho del flujo migratorio es alentado por estas bandas de delincuentes que reciben estas cantidades millonarias y que no tienen por qué hacerlo, Jorge. Y ciertamente que no es el ejército, no es la Guardia Nacional, no es esta persecución por sí misma, sino es que es ejercer un control que no ha existido nunca. No, yo creo que es importante el control, pero también hay que tomar en cuenta que si viajar por México para los migrantes es una experiencia muy peligrosa, ahora va a ser aún más peligrosa porque anteriormente pues se conocen las rutas, ¿no? Incluso en la ciudad de Torreón hay una casa del migrante porque es un punto que muchos migrantes toman para ir a distintas partes de la frontera con Estados Unidos. Pero al desplegar este tipo de acciones como la Guardia Nacional en las fronteras y la manera en que están ejerciendo las detenciones, pues va a generar que sea aún más peligroso. ¿Por qué? Porque justo estas bandas que se dedican al tráfico de personas o los polleros que se dedican a cruzar personas van a tener que tomar otras rutas que no son conocidas, porque ahorita sabemos cuáles son las rutas y están identificadas para llegar a las fronteras, y al no saberlas estamos poniendo en riesgo, en un mayor riesgo a estas personas, ¿no? Porque incluso estamos hablando que pueden ser rutas marítimas. Y sabemos lo que pasa cuando los migrantes se atreven a cruzar por el mar
y lamentablemente pues pierden la vida, como en esta fotografía que estamos viendo el día de hoy, que salió en los distintos medios, porque al final de cuentas es eso, ¿no? O sea, son vidas las que están ahí de por medio. Yo creo que sí hay que tener un control, que sí el gobierno mexicano debe tomar ciertas medidas, pero lo lamentable es el discurso, y el discurso que se tomó en un inicio cuando empezó el gobierno, incluso fue un convenio que se firmó con los países centroamericanos el primer día de gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre la ayuda humanitaria a los países centroamericanos y sobre la visa humanitaria que tendrían pues quienes desearan cruzar por aquí. Y a hoy, junio, estamos viendo que eso se ha suspendido y que la manera de tránsito es muy diferente. Las presiones de derechos humanos, la ONU, Amnistía Internacional han presionado que México no tome estas medidas porque está siendo un gobierno autoritario y represor con los migrantes. ¿Qué organismos internacionales son? Amnistía Internacional o la ONU y el comisionado de derechos humanos de la ONU ha señalado que los tratos que se tienen, sobre todo en Chiapas, en los centros de albergues, pues son inhumanos, porque hay miles de personas en un solo espacio y la ley de migración en México prohíbe que existan este tipo de asentamientos si no cuentan con las condiciones necesarias como alimentación, lugares médicos o dispensarios y lugares para asearse. Tanto que nos hemos quejado de que esto mismo hacen con los migrantes mexicanos en Estados Unidos y que dividen familias y que están en situaciones verdaderamente difíciles, y bueno, nosotros haciendo lo mismo. En entrevista en Palacio Nacional, Alfonso Durazo Montaño explicó que los 15,000 elementos desplegados en la frontera norte tienen la misma función para atender el problema migratorio, además de detener a las bandas de tratantes de personas. En el norte del país, algunos migrantes centroamericanos han logrado evadir los mecanismos de registro de regulación de los flujos de indocumentados, y en ese caso son invariablemente remitidos al Instituto Nacional de Migración, que se encarga de atender caso por caso la situación de los detenidos. Aclaró que la función de los elementos desplegados como parte del plan migratorio no es para reprimir, sino para darles apoyo necesario. No podemos ser ingenuos. En muchos casos, los cruces y flujos migratorios están vinculados a tratantes de personas y al crimen organizado, que han hecho de la migración uno de los grandes negocios. La migración no va a perder el carácter humanitario, pero no podemos ser ingenuos al combatir a tratantes de personas, quienes son los mayores responsables del incremento del flujo migratorio. Esto fue lo que dijo Alfonso Durazo. Pues sí, y también habría que tomar en cuenta que datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que las principales personas que tratan a los migrantes son las autoridades mexicanas. Desde que ingresan al país, la Policía Federal y los militares les piden una cuota para ingresar, y desde ahí su cruce en la Bestia hasta la Ciudad de México y posteriormente es por el Bajío. Es una corrupción tremenda por parte de las autoridades. Son pocos los casos donde la autoridad se presta a actuar de buena manera, ¿no? O sea, y justo es eso. O sea, Amnistía Internacional ha hecho distintas encuestas en todo el país y dice que el 69% de las personas que fueron aprehendidas por el Instituto Nacional de Migración ni siquiera fueron detenidas bajo las leyes, sino que algunas fueron torturadas, otras fueron despojadas de sus bienes e incluso fueron separadas de sus hijos. Entonces estamos replicando este sistema que tanto hemos criticado a Estados Unidos y que hemos señalado por parte de Donald Trump, y que hemos criticado este discurso porque ha sido el discurso bandera de Donald Trump para su primera elección y que va a ser para su nueva elección, ¿no? Bien, pues muchas gracias, Jorge, por traernos el tema, y lo dejamos ahí. Sobre todo hay que estar muy vigilantes porque finalmente la laguna es cruce de migrantes. Por aquí pasan los migrantes. Gracias, Jorge Saucedo.